cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos y que habla que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Él está, hermanos, dando un principio, pero ese principio es poderoso, porque ¿qué es invocar a Dios? ¿Quiénes pueden invocar a Dios? ¿Cuáles son los procesos para uno poder decir, yo soy salvo? Tenemos toda esa oportunidad de llegarnos ante el trono del Señor e invocar su santo nombre. La salvación es para todos, pero aquí dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Analizando la palabra de invocar, nos encontramos realmente, amados, que en Génesis capítulo 4, pueden ir conmigo, después de esta familia de Adán y Eva sentirse triste, angustiados con la pérdida de su hijo porque su hermano lo mató, ¿cómo usted cree que se sentía en esa familia? ¿Cómo usted cree que se sentía ese papá, esa mamá ante la realidad de un hijo muerto y sabiendo que fue su otro hijo que lo mató? Era un dolor muy intenso, pero la Biblia dice que el Señor en su misericordia le dio un nuevo hijo. Y dice la Escritura que en el versículo 25 de Génesis 4, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. El que adoraba a Dios lo mató su hermano. El que adoraba a Dios, diríamos, el bueno de la casa. ¿Y cómo es esto? Que el que mejor lo está haciendo es que fracasa. ¿Y cómo es la cosa? Que en el hogar supuestamente se ve que le va mejor al que no debe de irle mejor. Pero dice en el versículo 26 que este hijo que vino a reemplazar a Abel, dice que fue Set. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, ¿qué comenzaron? Dice la Biblia. Comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y yo me preguntaba, después de tener una generación que tú sabes que te fue mal en la familia, qué mal le fue con esa relación de esos hijos y ver a uno muerto, y viene Dios en su misericordia, le da a Set, y de Set viene Enos. Pero ¿y qué fue qué pasaría en ese transcurso? Porque es que cuando nosotros estamos abatidos y en prueba, no es fácil invocar el nombre del Señor. Y usted sabe que hay dolores que duelen más que otros. No me diga que todos los dolores son iguales. Hay situaciones más dolorosas que otras. Pero aquí aparece algo que es digno de tú y yo tomar en cuenta. Porque dice que los hombres comenzaron. ¿Qué fue lo que comenzaron los hombres? ¿Y qué pasaría? ¿Sería que lo hacían, pero de una manera no formal? ¿O sería que la violencia que hubo en la familia lo detuvo? ¿O sería que el problema me es tan grande que decido alejarme de Dios? ¿O será que entendemos, amados, que todo tú y yo
en la vida pasamos por algún proceso. Hay procesos en la vida. Hay procesos de dolor. Pero el Espíritu Santo te está diciendo en esta mañana, no te quede en el proceso del dolor. Ya pasa a un estado donde tú puedas quitar y decir, bueno, ya no es Enos, soy yo que estoy ahora y tengo que ser un instrumento en las manos de Dios para que los hombres puedan conocer acerca de la salvación en Cristo Jesús. Pero ¿por qué me está hablando de salvación? El término salvación es algo para lo que ya van a morir. Mire, hable de salvación, váyase a un hospital y hable allá de salvación. Usted no me ve que estoy jovencito, jovencita. Hábleme de cosas que me interese. Te voy a decir algo. Todos necesitamos entender que Jesús vino como un intermediario entre Dios y los hombres. Todos necesitamos entender que en un momento de nuestras vidas, tú y yo tenemos una necesidad y es de reconciliarnos con nuestro Creador. Quizás tienes 5 años en la iglesia, pero quizás tú estás en el punto de entrada. El punto de entrada no necesariamente es la conversión. Estoy pensando en Juan Wesley. Estoy pensando en el llamado que Dios le hizo a Juan Wesley. Y anoche leí el sermón de Juan Wesley que estuvo en la Universidad de Oxford en el 1738. Y dice, él estaba predicando, pero de repente tuvo un diálogo con uno de los moravos. Y esta persona le dijo a él, ven que te quiero hablar un poco. Y le habló a Juan Wesley de que no somos salvos por obras. Porque muchas veces entendemos que si hacemos cosas buenas, ya somos salvos. Pero la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Lo que me llama a mí la atención de Juan Wesley es que él, siendo un predicador de la talla de Juan Wesley, en muchas ocasiones encontramos que este hombre, aun cuando vino a Estados Unidos a predicar y que luego encontró en el mar, cuando iban en el barco, hubo ese movimiento y veía que había un grupo, hermanos, de cristianos radicales que se mantenían firmes. Y dice, ven acá, pero ¿será que yo no soy cristiano? Pero también me leía de Juan Wesley que él escribió y él llegó a una conclusión. Él dijo, él estaba hablando y el mensaje que le puso, el título fue lo casi cristiano. Casi cristiano. Y dice, ven acá, yo soy sincero, estoy predicando a Jesucristo. Pero él llegó a un punto de entender la necesidad de un nacimiento de nuevo. ¿Usted sabe lo que es el nacimiento de nuevo? Es un toque especial del Espíritu de Cristo. El Espíritu que tuvo en Cristo es el que está aquí presente. Cristo está aquí presente en su Santo Espíritu. ¿Lo entienden? Qué cosa tan gloriosa saber que los hombres entonces comenzaron a invocar el nombre de Dios. Pero no es algo que nos dice a nosotros, aún tú hayas pasado tu proceso de dolor, no te quede en el proceso de dolor y comienza y piensa que aún Dios tiene una oportunidad de que en tu próxima generación, yo diría que la próxima vez que pase una situación, Dios se va a glorificar y poder ver, decir, todo lo que pueda pasar en mi vida tiene que darle uno la gloria y la honra e invocar el nombre de Dios. Porque todo el que invoca el nombre de Dios será salvo. Ahora volvamos a Romanos. ¿Por qué tanto énfasis en el apóstol Pablo por los romanos? Usted se da cuenta que Pablo en algún momento está citando a Isaías 52. Pablo, usted busca la carta desde que se inicia el libro
de la carta a los romanos, y usted va a encontrar, si usted toma en el capítulo 1, es una carta de teología, es una carta de hablar de los conceptos que tú y yo debemos de manejar, porque él habla que, usted ve que habla de la fe, define de lo que es la fe, habla acerca de lo que es el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué tú y yo tenemos que amar este mensaje de hoy? Porque tú y yo tenemos un mandato de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos este mandato. Usted ve que él habla de la ira de Dios sobre los injustos, habla acerca de cómo el enemigo ha cambiado la verdad por la mentira, y está hablando de esta situación porque está enfrentando a personas que creen que con la ley ellos son salvos. Y él está hablando de una manera donde habla de la justificación, que la justificación es por fe. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí diríamos, ¿cuál es el problema de la humanidad? Que todos somos pecadores. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Que tú y yo en nuestro interior, nosotros no tenemos los recursos, ni las fuerzas, ni tenemos la capacidad de resolver nuestros propios problemas sin la intervención de Cristo Jesús. Nosotros necesitamos la redención, y la redención nuestra es a través de Cristo Jesús. Por eso habla acerca de su sangre. Por eso luego él habla y pone el ejemplo de Abraham y habla acerca de las tribulaciones. Pero cuando ya llega al capítulo 10, está hablando un mensaje, porque él en ese momento, él está preocupado por el pueblo de Israel. Amado, yo me pregunto, tú y yo no estamos preocupados por ese vecino que tú sabes que necesita la intervención de Dios. Tú y yo no estamos preocupados por ese compañero o compañera de trabajo que necesita que quizás con tu comportamiento ganártelo para Dios. Porque aquí vemos que él está preocupado porque la forma en que Israel le responde a Dios es una forma que no es la que el Señor estaba esperando. Porque no hay una cosa más grande el creerse uno que uno lo está haciendo bien, que uno está en lo correcto y estar en lo incorrecto. Por eso usted ve que él realmente apela a la oración por Israel, está preocupado por Israel. Pero él abre, hermanos, él abre su corazón y él entiende que el evangelio no solamente fue para los israelitas, sino que el evangelio, que es poder de Dios para salvación, es para todos los hombres de la tierra, es para todas las mujeres de la tierra. ¿Qué pasa cuando nosotros invocamos el nombre del Señor? Invocar el nombre de Dios. Me imagino allá, hermano, esa familia, quizás Adán y Eva ya un poquito ya con todas sus experiencias, y ver ese movimiento de hombres que están invocando el nombre del Señor. Y nosotros hoy que estamos aquí, ¿qué significa el lugar donde nosotros vivimos? Nuestros ojos que han palpado que iglesias hoy están siendo convertidas en un teatro, que iglesias en Estados Unidos y aún en Canadá están siendo cerradas. Y podemos preguntarnos, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga aquí a la tierra? ¿Será que Dios no ha hecho nada por cada uno de nosotros y que nosotros no tengamos que ser tan indiferentes al llamado de Dios? Pero ¿cuál sería el pecado de los israelitas? ¿Por qué el Señor le habla y ellos están ahí? Y está hablando a alguien, hermanos. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era el que está diciendo? Hermano, él está citando. Pero ¿quién era Pablo, hermano?
Pablo era un hombre que perseguía a los cristianos. Él odiaba a los cristianos. Él se dejó usar, hermanos. Y él viene de ese mundo y él conoce el pueblo de Israel. Pero él también conoce el pueblo allá en Roma. Y aquí vemos, hermanos, que él dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Fíjate que Pablo está respondiendo, hermanos, de una manera que podamos nosotros entender lo que viene siendo el proceso de la salvación. Dios no va a forzar a nadie, pero tú sabes que primeramente nosotros tenemos que creer, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Porque este mensaje no es para nosotros irnos, sino para poder en esta tarde reflexionar de qué Dios quiere con mi vida. ¿Cuál es la misión a la cual Dios me ha llamado? ¿Cómo usted le va a pedir a una persona que invoque a Dios si esa persona todavía no ha creído? Por eso usted ve aquí en el versículo 9, que es este versículo siempre es mencionado por las personas, por los pastores, que habla que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero fíjate que aquí entonces agrega el ingrediente ¿de cuál? De la confesión. La confesión es necesaria. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. ¿Alguien te habló de algún problema en esta semana? ¿De qué manera tú pudiste intervenir y decirle que Jesús es el Señor ante ese problema? ¿Alguien tiene un problema de salud? ¿Tiene un problema de enfermedad? Tú puedes pensar en eso. Si la persona cree en Jesús, que Dios lo puede también sanar. Pero aquí vemos que parte del proceso de la salvación, tú crees, pero no es creer de labios y porque lo confiesa. Tiene que haber una creencia porque tú lo sientes en tu corazón, que tú crees en tu corazón. ¿Qué es lo que vas a creer? El mensaje más poderoso es creer que tú y yo pertenecemos a un Señor y que ese Señor es Jesucristo. Y hablar de la historia de Jesús, hablar de la vida de Jesús, hablar del nacimiento de Jesús, hablar de la muerte de Jesús, hablar de la resurrección de Jesús. Ese es el mensaje más poderoso, que no tiene importancia, que hay iglesias que están cerrando, pero siempre Dios va a levantar un remanente fiel. Dios quiere levantarnos en esta tarde con el espíritu de ir a evangelizar, con el espíritu de ir a conquistar a otro para Cristo. Hubo un momento, mi hermano, usted puede leerlo en la palabra. El Señor tenía discípulos un poco fuertes. Pedro no era fácil. Le llevó casi una oreja a uno y después el Señor tuvo que rápidamente ponérsela. Y Juan en una encontró que había un grupo que estaba predicando. Y era el Juan, era el hijo del trono, era violento. Y vamos a entrarle. Y de una vez el Señor lo apalacaba, lo tranquilizaba. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, Dios vino para salvar a los musulmanes. Aunque tú no lo creas, Dios vino para salvar aún aquellos que no creen en Dios. Dios vino para alcanzar a toda persona, hombre y mujer, no importa la cultura, no importa las barreras. Porque cuando usted ve que dice que todo aquel que creyere, el que cree, dice en el versículo 11, dice, no será avergonzado. Dios permite que el impío sea avergonzado. Pero una persona que cree es una persona que la respalda a Dios en su vida. En sus momentos de escasez Dios no lo abandona.
En sus momentos de partir en este mundo, Dios sabe cómo cuidar y trasladarlo a la eternidad. En el momento de criar los hijos, Dios le dará instrumentos para poder levantar una familia. Pero aquí vemos que tiene que haber una confesión. Que se cree, pero no cree en cualquier cosa, es en Jesús. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora nosotros vemos, amados, varios ejemplos. Usted recuerda, en el libro de Hechos habla de Cornelio, en Hechos capítulo 10. Sabe que el Señor trata con Pedro y le dice: Pedro, yo quiero que visite a Cornelio. Pero Dios también prepara a Cornelio y le dice de la visita de Pedro. Porque Dios es un Dios que tiene planes. La persona que tú vas a tocar en esta semana, la persona que Dios te va a poner en el camino, Dios te va a dar una palabra de sabiduría para esa persona. Yo no te estoy hablando de tomar y ponerte en una esquina y decir: mira este tratado, Cristo te ama. Puede ser que tú estés en un hospital esperando unos análisis o esperando que te hagan un análisis y hay alguien al lado tuyo y tú puedas ministrarle a esa persona. Puede ser que tú estés haciendo compra y allá tú puedes encontrar, dice: tiene cara de hispano, déjame acercarme y darle una sonrisa y mostrarle el amor de Jesucristo. Porque cuando Cornelio, que es un gentil, amado, recibió a Pedro, él se impactó tanto que se puso de rodillas y de inmediato Pedro le dijo: espérate, párate, tú no me adores a mí, adora a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero el caso de Cornelio, la salvación llegó a toda la familia. Y luego usted va a encontrar un movimiento grande, que ya no es solamente a los judíos hermanos, sino que el evangelio fue expandido a todas las naciones. Pero encontramos aquí que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? Hermanos, si no han escuchado, si no han oído. Usted recuerda el caso de Abraham. Abraham partió de Ur de los Caldeos porque le creyó al Señor. Él le creyó. Nosotros tenemos que retomar la palabra fe. Y me encanta la expresión, la definición del comentario bíblico latinoamericano. Porque dice que la fe es la actitud contraria a la confianza en sí mismo. La fe es la actitud contraria a la confianza en sí mismo ante el don gratuito de Dios. ¿Será que nuestra confianza está tan grande en nosotros que todavía tenemos una venda y que impide nosotros ver los planes de Dios para nuestras vidas? Tengamos cuidado. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque en Romanos 9:20 dice: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué tú me has hecho así? Como los hijos malcriados que en su rebeldía le dicen: el culpable eres tú, papi, la culpable es mi mamá. Y aquí está el Señor ministrando. Oh hombre, ¿quién es que tú eres para que tú quieras altercar contra Dios? Tú dirás que el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué tú me has hecho así? Déjame tranquilo que yo estoy muy bien. Yo no entiendo eso de salvación. No me hable de salvación. Tengo que decirte que tú y yo tenemos un compromiso, una misión de ir a llevar el mensaje de paz. Oh, gloria a Dios. Dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Tú y yo cargamos con un paquete atractivo. Lo que pasa es que muchas veces tú y yo no entendemos el paquete que tiene.
El paquete de la salvación es un paquete. Tú llevas un portafolio, pero ese portafolio es el portafolio de una paz que sobrepasa todo entendimiento. De una paz que se mueve, no importa la circunstancia. Pero ¿y tengo yo que altercar contra Dios? ¿Qué oyó? ¿Me voy a quedar en el oído? Sí, bueno, el oído es parte, pero ¿me voy a quedar? Sí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero dime, muéstrame con tus hechos, muéstrame acciones. ¿Qué estamos haciendo para ir, amados, y decir que no vamos a quedarnos solamente oyendo, sino que el oír nos va a llevar a una confianza poderosa que no dependemos de nosotros? Que aún en nuestros estudios, jóvenes, ¿me escuchan? Ustedes saben que ustedes harán su parte, pero la más grande es la que Dios decide estar con ustedes. Que Dios le dé la inteligencia a ustedes. Pero también habla acerca de la predicación. Si predicas, alguien te oirás. Si tú predicas, alguien te va a escuchar. ¿Por qué? Porque fíjate, no hay otro camino para que el ser humano salga de su derrota. El ser humano sin Cristo está derrotado. El ser humano sin Cristo es estar en bancarrota permanente. Pero cuando Cristo viene y nos sella con su Santo Espíritu, se mueve algo en el mundo espiritual. Y entonces tú y yo tenemos el compromiso de predicar la palabra de Dios. Oh, recuerdo aquella escena y lo puede ver en el libro de los Hechos. Tú sabes lo que el carcelero de Filipo, hermanos, él aceptó a Jesús. Pero ¿por qué fue que lo aceptó? ¿Qué fue lo que hubo en esa cárcel? Estaba Pablo y Silas presos, pero se pasaban la noche entera adorando y glorificando el nombre de Dios. Adorando, alabando, diciéndole gloria a Dios, cantando himnos, orando. Vino el milagro. Él no pudo resistir y aunque quiso matarse, decidió conocer a Jesús. Pero qué grande. Tú sabes que no solamente decir yo conozco a Jesús, sino que fácilmente usted ve al carcelero de Filipo diciendo: ven acá, yo quiero que tú me bautices, búsqueme un poquito de agua, pero ven, yo quiero que también bauticen a mi familia. Porque lo que yo tengo es tan grande, esta paz es tan grande, que yo quiero contagiar a otro. Que donde yo llegue, si hay una guerra, yo lleve paz. Que donde llegue y hay el conflicto, solamente con mi presencia, porque tengo a Cristo, las cosas las cambio. Porque tengo al Señor. Que yo llego a la escuela y el ambiente está tenso, pero soy cristiano. Y en el mundo espiritual se mueve algo. Bendito sea el nombre de Dios. Si predica, alguien te va a oír. Si Dios te envía, predica su palabra. ¿Tú sabes cuál es el problema de muchos creyentes? Que creemos que con la casa que tenemos, que con los hijos que Dios nos ha dado, que con el novio que tengo, que con el trabajo que tengo, que estoy muy bien y pierdo la pasión por el Señor. Hermanos, si se pierde la pasión de la predicación del evangelio, hay problema. Porque esa tarea Dios no se la encomendó a un ángel. Dios no se la encomendó a un extraterrestre. Dios se la encomendó a hombres y mujeres que son nacidos de nuevo. Si tú y yo somos nacidos de nuevo, tiene que haber algo interno que nos mueva hacia la predicación de Jesucristo. La evangelización, hermanos y hermanas, es una responsabilidad de todos. La evangelización, hermanos, es tan grande que usted puede ver en Hechos 8, 4 al 8. Usted ve a Felipe, él fue a Samaria. Y cuando fue allá a Samaria, había un mago, mi hermano. Ese hombre dejó de estar haciendo brujería y conoció a Jesús. Y vinieron y se sanaron los enfermos.
Y tú sabes las cosas lindas que Dios está haciendo. Y tú sabes de los testimonios grandes que Dios está haciendo. Si algo a mí me da satisfacción es saber de lo que el Espíritu Santo está haciendo en las familias. Me tocó mucho el saber que ya hay niños que ya se están recuperando en sus escuelas porque los hogares están siendo ministrados por el Espíritu Santo a través de la consejería. Aleluya. Cuántas cosas Dios está haciendo. Dios está haciendo maravillas. Dios está sanando. Dios está cubriendo nuestras vidas. Y tú y yo, ¿qué estamos haciendo para cumplir con la misión? Cuando tú y yo somos responsables. Tú y yo somos responsables de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Tú sabes qué dice? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Pero cuando tú anuncias el evangelio de las buenas nuevas, tú dispones de un poquito de tiempo. Cuando tú anuncias el evangelio de las buenas nuevas, tus pies muchas veces se enlodan. Tus pies también se cansan. No todo es color de rosa. Tú terminas de ministrarle a alguien y tú sientes muchas veces la presencia a veces de negativa y las cargas espirituales. Por eso la Biblia dice, el hombre y la mujer espiritual entiende las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros somos agentes del reino de Dios. Tú y yo estamos aquí en este mundo para transformar seres humanos.